en definitiva, una EDO lineal de orden superior tiene que ver con una EDO, pero que ahora tú la tienes como, en este caso, como una derivada de orden n, ¿ya? O sea, no es tan solo una EDO que tiene como la primera derivada, ¿ya? Sino que puede tener la segunda, la tercera, etcétera, ¿ya? Esas serían EDOs de orden superior. Y una de las formas más utilizadas para resolver esto es la forma estándar o canónica, en la cual tú dejas como, digámoslo así, esta es como una forma normal, en donde tú tendrías como coeficiente a sub n que acompaña a tu i sub n, que es como tu enésima derivada de la i. Cuando tú divides por ese coeficiente y lo dejas como coeficiente 1, es la forma estándar, ¿ya? Para que te quede un coeficiente 1 el, el número que acompaña a la enésima derivada de la función. Ya, acá lo que nos están diciendo es que siempre que nosotros tengamos una EDO de orden n, nosotros vamos a necesitar n condiciones iniciales para poder resolver un problema de valor inicial. De lo contrario, no vamos a poder encontrar la solución del sistema. ¿Ya? Dependiendo del orden que tengamos, entonces el orden n, vamos a necesitar n em, condiciones iniciales como para poder resolver el problema de valor inicial. ¿Ya? Y acá el teorema de existencia y unicidad nos dice que dependiendo de los coeficientes p sub 0 hasta el p sub n-1, eh, y f si es que son funciones continuas en i, entonces para todo x sub 0 perteneciente a i, y para todo del i sub 0 hasta el i sub n-1 en R, existe una única solución perteneciente al intervalo. ¿Ya? O sea, dependiendo de que si es que todos los valores de p y si es que la función en este caso es continua dentro de un intervalo, vamos a tener un único valor como solución de este sistema. Ya. Ahora, ¿a qué se refiere cuando tenemos una ecuación lineal homogénea? Una ecuación lineal homogénea sería simplemente la EDO, en este caso una EDO de orden superior, por ejemplo, pero que el resultado es igual a cero, ¿ya? Siempre que lo tengamos como resultado igual a cero, vamos a tener que eso es una EDO homogénea, ¿ya? Si es que este valor es distinto a cero, ya va a ser una EDO no homogénea, ¿ya? Y acá nos menciona que toda ecuación diferencial tiene asociada una ecuación homogénea, ¿ya? Y la solución general de una ecuación lineal no homogénea va a estar dada en términos de la solución de la ecuación homogénea asociada. O sea, primero vamos a tener que resolver sí o sí la EDO de forma homogénea y luego calcular los valores con la EDO no homogénea, ¿ya? Ya. em, Acá nos habla del operador lineal, ¿ya? Y nos dice, siempre es posible escribir una ecuación de orden enésimo en términos del operador lineal L sub n, ¿ya? Y en este caso el operador lo define como una D, ¿ya? Entonces, el D al final, ¿qué sería? Sería lo mismo que si tú dijese así como, digámoslo, como la derivada enésima del valor i, es como anotar una derivada, ¿no? Este operador lineal, ¿ya? eh, es otra forma de escribirlo, ¿ya? Y aquí se menciona que si tu función es igual a cero, la EDO es igual a cero va a ser homogénea, y si la EDO es igual a una función dependiente de x, entonces la función no va a ser homogénea. Acá nos dice que el conjunto de soluciones de una ecuación lineal homogénea de orden n va a ser un subespacio vectorial de c elevado a n, ¿ya? Y bueno, aquí nos dice que como sistema fundamental sean I1 hasta el I sub n soluciones del sistema de la ecuación lineal homogénea. Esto va a ser linealmente independiente en algún intervalo i. Entonces, el subconjunto de I sub 1 hasta I sub n es denominado sistema fundamental. O sea, las soluciones de nuestra EDO, cuando las obtengamos primero, tienen que ser linealmente independientes, ¿ya? Y al conjunto de todas esas soluciones se les denomina sistema fundamental.
¿ya? Ahora, la solución general de una ecuación homogénea, eh, si nosotros tenemos un sistema fundamental, que es el conjunto de soluciones, dijimos recién, entonces la solución general va a ser una combinación lineal del sistema fundamental. Cuando hablamos de una combinación lineal, quiere decir que cada una de las soluciones que nosotros tenemos la estamos multiplicando por algún coeficiente, ¿ya? Y con eso vamos a obtener lo que sería como la solución homogénea, solo de la EDO homogénea, ¿ya? Eh, Acá lo que nos pasa es que finalmente cuando nosotros queremos obtener la solución general de una ecuación, cualquier EDO que no sea homogénea, nosotros vamos a tener que la solución general siempre va a ser la suma de las soluciones de la homogénea más las soluciones de la particular, ¿ya? Y las soluciones particulares vendrían siendo las soluciones, pero ahora considerando que la ecuación ya no es homogénea, sino que es igual a un número distinto de cero, ¿ya? Ya, aquí nos pasa lo que es el Wronskiano, ¿ya? ¿Qué sería el Wronskiano? Fíjate que aquí lo define como cada una de las soluciones de la homogénea, ya como el I1, I2 hasta el I sub n, ¿ya? Eso a través de cada columna y a medida que nosotros vamos bajando por filas, esto lo va a ir derivando una y otra vez, ¿ya? Eso sería el Wronskiano de una, de una ecuación diferencial, ¿ya? Ahora nos dice que criterio de dependencia lineal, dice que si tenemos un I1 hasta el I sub n, que serían como las soluciones de la ecuación lineal homogénea, eh, si es que tenemos que el sistema de soluciones es linealmente independiente, entonces sí o sí el Wronskiano del sistema de esta EDO va a ser distinto de cero, ¿ya? Tiene que darnos un número distinto de cero. Ya, para calcular el Wronskiano, recordemos que esto tiene que ver como con calcular el determinante de esta matriz que tenemos ahí. ¿Ya? Ya, acá tenemos un ejemplo. Si nos están diciendo que tenemos el siguiente conjunto, ya, que va a ser solución fundamental de una EDO, entonces el Wronskiano, ¿cuál sería? Lo primero que hacemos es colocar estas dos soluciones acá al principio. Y luego, ¿qué se hace? En la segunda columna se colocan las derivadas respectivas de los números que tenemos arriba de ellos. ¿Ya? En este caso, si derivamos e elevado a 1, nos queda elevado a 1, lo mismo, pero cuando derivamos el e elevado a menos 2, nos queda menos 2 e elevado a menos 2x. ¿Ya? Y el Wronskiano, ¿cómo se calcula? Multiplicamos menos la otra multiplicación, cosa, que nos da este número, el cual es distinto de cero. ¿Ya? ¿Qué nos dice acá? Que si tenemos del I1 hasta el I sub n soluciones del sistema lineal y nos dice que desde P1 hasta P sub n son continuas en el intervalo, entonces nos dice que el Wronskiano, eh, sí, sí, que el Wronskiano de la función va a ser igual al Wronskiano evaluado en un punto por esta formulita que está ahí. E elevado a menos la integral de x0 a x del coeficiente P sub n, esto en términos de t, ¿ya? Eso sería para cualquier punto arbitrario dentro del intervalo i. Igual está complejo eso. Ya, veamos acá lo que dice el principio de superposición. Nos dice que si tenemos una solución particular para la EDO, nos está diciendo que si tenemos distintas soluciones particulares, lo único que nos dice es que la solución particular va a ser como la sumatoria de todas estas funciones. ¿Ya? Para cada una de las soluciones particulares que tengamos, nosotros de alguna forma podemos sumarlas al igual como lo hacíamos con la homogénea. ¿Ya? Eh, ya. Por ejemplo, acá. eh, sí, exacto. Eh, 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 por ejemplo, aquí. Aquí nos está diciendo esto. Si que nosotros tuviésemos por ejemplo, acá nos está diciendo que esta solución particular, el menos un octavo, x cuadrado, es solución particular de esta EDO que termina con qué? Con un x. Es igual a x. Si ahora
La misma EDO la hacemos igual a 3 cosenos de x, vamos a tener una nueva solución particular. Si la hacemos igual a e elevado a menos 2x, vamos a tener una nueva solución particular. Entonces, si nosotros al final tuviésemos una EDO que tuviese como suma a esas tres anteriores, nosotros podríamos sumar como soluciones particulares a cada una por separado, ¿ya? O sea, haciendo el cálculo por separado de cada una de estas, de, de estos términos, ¿ya? La solución particular vendría siendo, perdón, eh, si nosotros tomamos cada una de estos términos y resolvemos la EDO para cada uno de estos términos por separado, las soluciones, finalmente, todas esas nosotros vamos a poder sumarlas y considerarlas todas como parte de la solución particular general. Ya, bueno, ahí tratar de explicar eso. Ya tenemos algo que es el método de reducción de orden. ¿En qué consiste el método? Dice, consiste básicamente en reducir una ecuación de orden n a una de orden n-1 siempre que se conozca una solución particular y 1 no nula de la ecuación. Entonces, haciendo la sustitución de esta forma, donde i2 va a ser igual a un término b de x, ya que desconocemos. Y esto multiplicado por el i sub 1, donde el i sub 1 es la solución particular que nosotros conocemos. ¿Ya? Es posible reducir el orden de esta ecuación. ¿Ya? Ya. ¿Y cómo se reduce? Por ejemplo, aquí en esta ecuación de orden 2, ¿ya? Si que nosotros tuviésemos este I1, el I1 es el que nosotros conocemos, y lo estaríamos multiplicando por un B de X, que desconocemos cuánto es. Eh, Ahora, el I2 es como lo que nosotros querríamos saber, ¿ya? Nos dicen que el B, por definición, sería este término, la integral de e elevado a menos b1 de x, partido la solución que nosotros tenemos como solución particular al cuadrado. Resolviendo esa integral, nosotros ya de alguna forma podríamos de inmediato obtener las dos soluciones, ¿ya? Porque este valor, que es el b, lo único que se hace es sustituirse acá y cuando lo multiplicamos por el i1, que vendría siendo la solución particular que ya conocemos, podríamos de inmediato obtener la segunda solución, ¿ya? Ya, acá nos ponen un ejemplo. Entonces, nos dicen, encuentre la solución general de la siguiente EDO, sabiendo lo siguiente. Si nos están dando una solución particular, nosotros ya de inmediato podríamos empezar a calcular con el método de reducción de orden el segundo término. ¿Qué hicieron para ello? Lo primero, para que esto nos sirva, el coeficiente que tenemos aquí tiene que ser 1. El coeficiente que acompaña a la y derivada al máximo orden. Entonces, primero todo se divide por el x cuadrado. Entonces, todos estos términos se transformaron, ¿ya? Esta ecuación que tenemos acá, si se divide por el x cuadrado, nos queda la ecuación que está abajo. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque necesitamos nosotros determinar los coeficientes p sub 1, p sub 0, etc. El p sub 1, ¿qué sería? Esto que tenemos acá en amarillo, el que acompaña a nuestro y derivado, ese es nuestro término p sub 1, ¿ya? Si nosotros realizamos la operación acá de división, dividimos lo de arriba por x cuadrado, nos va a quedar simplemente esta expresión, menos 1 partido 2 partido x. Ya, entonces, ¿qué nos decía el, el método de reducción de orden? ¿Ya? Que si nosotros tenemos que esta es nuestra solución, que ya nos estaban dando, el i sub 2 va a ser igual a la solución que ya teníamos, que es el i sub 1, y eso tenemos que multiplicarlo por un b de x, y el b de x es igual, el b de x sería igual a todo esto que hay que desarrollar, ¿ya? Donde aquí tenemos acá, que sería el p1, donde el p sub 1 era este coeficiente que teníamos acá. Y lo que hacemos, bueno, al principio integramos primero, menos p1 de x, aquí se integra esto, nos daría lo que tenemos acá en rojo, pero esto tiene que estar elevado a, sería e elevado a menos ese resultado, ¿ya? Bueno, ahí está considerando el menos.
Entonces, e elevado a esto nos terminaría dando, acá lo tenemos, esto que tenemos acá en azul, el e elevado al logaritmo de x cuadrado se elimina, nos quedaría simplemente x cuadrado por el e elevado a x, ¿ya? Y ahora lo que tenemos abajo, que es la solución particular al cuadrado, la cual ya teníamos. Si elevamos esto al cuadrado nos queda x cuadrado elevado a 2x. Eso es lo que se está sustituyendo aquí abajo. Y ahora, bueno, ¿qué podemos hacer? El x cuadrado que nos había dado acá se simplifica con este, y estos dos también se simplifican. Entonces, perdón, no se simplifica completamente, sino que este aquí se simplifica con todo. Nos quedaría un e elevado a menos x, que sería eso. Y ahora al integrarlo, ¿qué es lo que nos estaría dando esto? Esto nos daría e elevado a menos x. O sea, esto de acá es la solución de aquí, y esto en rojito es lo que ya teníamos. Ah, y ahí tendríamos entonces nuestra solución porque estos dos se simplificarían. Por lo tanto, el menos x vendría siendo la segunda solución particular. Ahí tendríamos lo que sería nuestro sistema fundamental con las soluciones. ¿Ya? La solución general entonces vendría siendo cada uno de esos términos multiplicado por un coeficiente c, para que nos quede ahí. Después dice, tenemos una EDO lineal de orden n de coeficientes constantes. Es una EDO de la forma, eh, ya, lo que tenemos acá, que son de la sub n hasta la sub 0. Ya, lo que es importante es que para el anterior, lo que nosotros teníamos era que los coeficientes que acompañaban a nuestras derivadas iban a ser como polinomios. En este caso, ya no son polinomios, sino que van a ser términos constantes, van a ser escalares, como números, del cero, o sea, cualquier número real, en realidad, en la sub 1. ¿Ya? Eh, lo primero es pasar esto a su forma canónica, ¿ya? Que consiste simplemente en que dividamos todo por el coeficiente que acompaña a la sub n, ¿ya? Se sabe que la EDO lineal homogénea de orden n de coeficientes constantes está asociado al operador lineal que se tiene ahí, ¿ya? Como al d. Entonces, en este caso, nosotros lo que vamos a hacer es que dice, este operador está asociado a una ecuación algebraica, ¿ya? Y nosotros lo que vamos a hacer acá es sacar una ecuación característica. ¿Qué es esta ecuación característica? Es como, de alguna forma es un poco extraño, pero es como que nuestros i elevado a n, o sea, la derivada enésima del i, nosotros lo vamos a transformar como ecuación característica a un lambda elevado a n, ¿ya? Dependiendo entonces del orden al cual esté elevada la y, nosotros vamos a transformarlo en lambda elevado a ese orden, ¿ya? Y esto nos va a quedar como una ecuación característica, esto igualado a cero, lo cual nos va a permitir como obtener las distintas soluciones del sistema. Ya, entonces aquí nos dice que la solución general de una ecuación lineal homogénea de coeficientes constantes, ¿ya? De orden n está relacionada con las n soluciones o las n raíces de la ecuación característica. Esto es como obtener las soluciones eh, igualando a cero, como lo hacíamos con un polinomio, ¿ya? Tenemos varios casos. El primer caso es cuando las raíces son reales y distintas, o sea, todas las raíces son distintas unas de otras, ¿ya? Y son reales también. Entonces, para este caso nos dice que el sistema fundamental va a estar dado por cada número, o sea, cada solución que nos dio. eh, la solución real del sistema homogéneo va a ser e elevado a s lambda por x. Al final vamos a tener la suma de todos esos valores que nos está dando como solución, ¿ya? Va a ser una constante 1 por e elevado a lambda 1 por x, más una constante 2 por e elevado a lambda 2 por x, y así sucesivamente, donde lambda 1, lambda 2, hasta lambda sub n van siendo las soluciones de esa ecuación. Acá tenemos un ejemplo. Si esta ecuación diferencial nosotros la pasamos a una ecuación característica, simplemente sustituimos el i cuadrado, por ejemplo, o sea, el i cuadrado, perdón, la segunda derivada por un lambda cuadrado, la primera derivada solamente por lambda, ¿ya? Y los demás coeficientes, aquí sería un 1, que no se anota nada, el menos 3 lo tenemos ahí, y el menos 4 solamente como menos 4. Y esto ya podemos calcularle como las ecuaciones, como una ecuación cuadrática.
Ahora, nosotros fácilmente lo podemos factorizar y obtener que sus soluciones serían lambda uno 4 y el lambda 2 menos uno. Por lo tanto, el sistema fundamental sería e elevado a 4x y el otro e elevado a menos x. ¿Ya? Por lo tanto, la solución del sistema sería cada una de estas soluciones elevado, o sea, multiplicado, perdón, por un coeficiente para que finalmente podamos sumar esto. En cambio, ¿qué tenemos nosotros cuando las raíces ahora son iguales? ¿Ya? Tenemos raíces iguales, pero también tenemos algunas que son distintas. Ya, las raíces que son iguales, ahora lo único que tenemos que hacer es como agregarle o multiplicarle una x respectiva. ¿Ya? Dependiendo de cuántas veces se esté repitiendo una, una solución, nosotros lo único que tenemos que ir haciendo es volver a anotar el término e elevado a lambda x, e elevado a lambda x, ya, e elevado a lambda x, pero cada vez que lo hagamos, nosotros vamos a ir multiplicándole por un x, ¿ya? Entonces, dependiendo de cuántas veces se repita, por ejemplo, si se repitiese 3 veces, sería el e elevado a lambda x, el primero no se anota con x, el segundo se anota multiplicado con un x, y el tercero con un x cuadrado. Siempre sería eso. Tendríamos que estarlo multiplicando por un x, para que de alguna forma el sistema fundamental sea linealmente independiente. ¿Ya? Y bueno, después todas las otras soluciones, las que no se repiten, se anotan normalmente como lo hacíamos antes. ¿Ya? Que sería como, allí estaría cada una multiplicando por el e elevado a la solución que en este caso no se repetía. ¿Ya? Ahí finalmente tendríamos la solución general y el sistema, ¿ya? Y el sistema particular. Acá nos están dando una ecuación cúbica, por ejemplo, y esta ecuación cúbica, si nosotros realizamos una descomposición, nos daría algo de este estilo. Lambda más 2 al cuadrado por lambda más 3. Entonces, de esta forma tendríamos al lambda más 2, o sea, la solución menos 2. Lambda igual a menos 2 se estaría repitiendo dos veces. Como se repite dos veces, colocamos a una de manera normal, como e elevado a menos 2x, pero el otro se tiene que multiplicar por x. ¿Ya? Bueno, y el otro ya que era una solución distinta, normal, sin la x. Cada vez entonces que un valor se repita, dependiendo del orden en el cual cuántas veces se está repitiendo, nosotros tenemos que multiplicar ese valor por la x. Acá tendríamos entonces nuestro sistema de la solución homogénea. ¿Ya? Ahora, por otro lado, ¿qué pasa cuando tenemos raíces complejas? ¿Ya? Si tuviésemos raíces complejas, ¿ya? Recordemos que un complejo es que la solución tiene un número imaginario asociado. En este caso, lo que nosotros tenemos que hacer es sustituir, pero por coseno y por seno. ¿Ya? Por ejemplo, todo esto que tenemos aquí, que sería a1 por el e elevado a 1x por coseno de b1 más b1 por e elevado a 1 por x por seno de b1 por x. Todo esto vendría siendo, por ejemplo, cada una de las soluciones, ¿cómo decimos esto? De las soluciones de las soluciones imaginarias que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos dentro del b? O sea, dentro del seno y el coseno, el b1, que vendría siendo ese término que tenemos ahí. La parte como imaginaria del número. Vendría siendo eso. Y lo que está aquí con el a vendría siendo como nuestra parte real de la función. Entonces nosotros, dependiendo de cuántas soluciones complejas vayamos a tener, vamos a ir sustituyendo eso. Por lo tanto, todo eso que yo englobé en azul es solamente para una única solución compleja. ¿Ya? Sería como lo único que tendríamos ahí. ¿Estamos bien con esto? Bueno, aquí nos vuelve a dar un ejemplo de eso. Si nos fijamos acá, al sacar las soluciones particulares, o sea, la solución del sistema, nos daría que el lambda vale 7, tenemos una solución real, y el lambda vale menos 1 más i, que sería una solución compleja. Por lo tanto, el lambda igual a 7 nos daría como solución un e elevado a 7x, sencillo, pero el lambda elevado a menos 1 más menos i nos daría el otro que sería como el e elevado a menos x, el menos x de dónde viene, viene de la parte real, y el más menos i, que sería como el i igual a 1, es lo que se estaría colocando como dentro del seno y del coseno. Pero como es un 1 no se anota, se considera ahí.
¿ya? Ahora, pensemos qué pasaría si tuviésemos raíces complejas iguales. El hecho de que tengamos iguales se aplica el mismo criterio que teníamos antes, que sería básicamente cada vez que un número tenga una multiplicidad distinta de uno, o sea, el número se esté repitiendo n veces, nosotros lo único que tenemos que hacer es irle agregando un valor de x cada vez que lo notemos como solución del sistema, ¿ya? Em, Acá nos dan eso, por ejemplo, nos dicen que esta solución, en este caso, el más menos raíz de 2i se estaría repitiendo dos veces. Y como se repite dos veces, primero se anota como solución, como coseno de raíz de 2x, más seno raíz de 2x, eso sería una solución. Pero como se repite dos veces, el siguiente que volvamos a anotar, ahora le agregamos una x a cada uno. Anotamos lo mismo, pero multiplicado por x también. Ya. Para los seno coseno, lo único que tenemos que entender, en el caso 3 para los senos y los cosenos, solamente tenemos que entender de que esto es aplicable cuando nosotros como solución obtenemos soluciones complejas, no una solución real. Entonces, por cada solución compleja que tú tengas, tú lo vas a descomponer en un término que va a estar asociado como un seno y un coseno. Ese seno y coseno, ¿a qué va a estar asociado? Primero, lo que va a estar dentro de ese argumento va a ser un b multiplicado por x. Ese b aquí va a corresponder al número que acompaña a la parte imaginaria de tu número complejo en la solución que te dio, ¿ya? Mientras que también, sí o sí, tenemos que estar anotando el a elevado a la parte real, ¿ya? La parte real en este caso es lo que yo estoy marcando aquí como en verde, ¿ya? Que es como lo hacíamos antes. En cualquier otro, cuando nos daba una solución, lo único que hacíamos con esa solución era el e, elevarlo a ese número y multiplicarlo por x. Ahora seguimos haciendo eso, pero aparte tenemos que agregarle el término multiplicando como un coseno y un seno, donde dentro del argumento vamos a tener al b multiplicando por x y el b va a corresponder al coeficiente que acompaña a tu parte imaginaria del número. Y luego, lo que tenemos que considerar sería que, ¿qué pasa cuando ahora tenemos raíces complejas iguales? El tema es saber qué pasa cuando tenemos raíces iguales. El hecho de que tengamos raíces iguales quiere decir que tenemos que volver a repetir nuestra solución, pero ahora cuando nosotros la repitamos, tenemos que agregarle un x a esos términos. Entonces, en este caso, solamente tenemos al raíz de 2i como solución. No tiene parte real. Como no tiene parte real, no lo multiplicamos por un e elevado a x, a 1x, ¿ya? Porque la parte real tendría como coeficiente 0, e elevado a 0 es 1, así que no se nota el e elevado a algo por x. Solamente vamos a notar la parte imaginaria, que es lo que tenemos como coseno y seno. En este caso sería coseno de raíz de 2x más seno de raíz de 2x. Pero como esto tiene multiplicidad 2, porque está al cuadrado, nosotros tenemos que considerar una segunda solución que va a ser lo mismo, pero ahora tenemos que multiplicar eso por un x. Tenemos que multiplicarlo por un x, ¿ya? Cada vez que las soluciones se van repitiendo, vamos realizando este proceso de ir ahora anotando la misma solución, pero le vamos aumentando en uno el grado de un x que va a multiplicar dicha solución. Ya, ahora bueno, nos dice que la ecuación es lineal no homogénea. En esta sección vamos a ver dos métodos para encontrar una solución particular de una ecuación lineal no homogénea. Ya entonces estábamos viendo solamente lo que era para resolver ecuaciones como homogéneas. Ahora vamos a ver métodos de resoluciones para analizar lo que serían como las soluciones particulares. Y tenemos uno que se llama el método de coeficientes indeterminados, o sea, anuladores o aniquiladores, y el método de variaciones de parámetros. Ya, acá nos dice el método de coeficientes indeterminados. Este método consiste en encontrar una solución particular, IP, de una ecuación lineal de coeficientes constantes. ¿Ya? Eh, Primero, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener al polinomio. eh, en este caso serían como el a sub k elevado a x elevado a k. Ya, este polinomio estaría dado por ya, en este caso, nosotros, para hacer el de los métodos de coeficientes indeterminados, nosotros tenemos como que asumir, de cierta forma, eh, cuáles son los elementos que constituyen a tu f de x. El f de x es como el resultado de tu ecuación diferencial, ¿ya? Eh, entonces, mira acá. Primero, que vamos a tener que el f de x
va a ser como de esta forma. Va a ser como un polinomio que puede estar multiplicado por un a elevado a x, y esto a su vez puede estar multiplicado por un coseno o un seno. Esa puede ser la forma que tenga el f de x. Puede presentar cualquiera de esas formas, ¿ya? Entonces la solución particular, acá lo que nos dice es que puede ser algo de la siguiente forma, ¿ya? Un x elevado a s por un e elevado a xs, donde tenemos aquí distintos coeficientes que representarían como la parte del polinomio multiplicado por un coseno, y lo mismo, pero multiplicado ahora por un seno. ¿A qué se refiere? Que nosotros de alguna forma estamos dándonos como los elementos que debiesen constituir como a tu solución particular, pero aún no sabemos cuáles son esos elementos, cuánto valen. Solamente nos estamos dando como la forma que debiese tener nuestra ecuación particular. Entonces, veamos un poquito acá. El polinomio es lo que está representado acá en verde. No sabemos cuánto valen esos coeficientes. No sabemos si existen igual. Solamente lo estamos colocando. Porque dependiendo de la forma que tenga nuestro f de x, nosotros vamos a representarlo con una determinada solución. ¿Ya? Em, Después vendría esto del e elevado a x, que es lo que tenemos acá. Esto sería como parte de ese factor, tendríamos eso como solución. Y dependiendo después de lo que tengamos como seno o coseno, es lo que vamos a tener aquí. Todo esto multiplicado por coseno o multiplicado por seno. ¿Ya? Acá nos dice que S, que es lo que tenemos acá, va a ser la multiplicidad algebraica de la raíz a sub i. A ver, ahí esto lo noto en negrito. Ya, dice que ese es la multiplicidad algebraica. Y es lo que comentamos delante. Cada vez que una solución se esté repitiendo más de una vez, siempre hay que estarla multiplicando por un valor X. Dependiendo de cuántas veces ese valor se esté repitiendo, lo colocamos una vez, luego lo sumamos, pero ahora ese mismo valor lo multiplicamos por X. Si se siguiese repitiendo esa solución, tenemos que volver a anotarlo, pero ahora multiplicándola por X al cuadrado y así sucesivamente. Ya, entonces acá, bueno, siguen hablando del principio, nos ponen acá que sí, usemos el principio de superposición para encontrar la solución general de la ecuación. Ya. Lo primero sería acá ver que esto, bueno, con principio de superposición se refieren a que solamente obtengamos la solución de dedo para esto, después hacemos la otra solución considerando el otro, y finalmente las soluciones particulares van a ser la suma de ambas. ¿Ya? Entonces, vamos a realizar primero la descomposición, ¿ya? Em, entonces, tenemos primero la ecuación homogénea, ¿ya? Y después tendríamos la solución particular, ¿ya? La solución particular sería considerando esto. Em, ya, siempre lo que nosotros tendríamos que hacer es intentar resolver esto, primero la homogénea, siempre. La homogénea, ¿cuándo es? Es cuando lo tenemos igualado a cero. Esto lo podemos pasar a su ecuación característica. Resolviendo esto, nos queda x elevado a menos 3. Pero ¿cuál es la multiplicidad algebraica de esto? Como está elevado a 2, su multiplicidad es 2. Por lo tanto, una solución va a ser el e elevado a menos 3x. El menos 3 se tiene que copiar simplemente. Acá, el número que nos dio, lo tenemos que anotar aquí. Ya como un e elevado a ese número elevado a x. Pero como se repite otra vez, volvemos a anotar la solución, pero ahora considerando un x que está multiplicando dicho término. Ahí tendríamos lo que sería el sistema fundamental, ya, con las soluciones homogéneas. Ahora nos vamos a centrar en las soluciones particulares. Y para esto vamos a usar el principio de superposición, en donde lo que tenemos es como vamos a resolver la EDO con cada uno de los términos del f de x, pero esos términos los vamos a separar en dos EDO. Vamos a resolver entonces la EDO para cada uno por separado y después esas soluciones las vamos a sumar simplemente. Ya, vamos con el primero. ¿Qué forma es el que tiene? El f de x es de la forma x por e elevado a menos x. Entonces lo que nos dice acá es que la solución particular, como esto es un x, debiese tener, ¿qué forma? Un polinomio que como máximo grado va a tener al x, o sea, va a ser un término suelto, una sub 0 más un a1 por x. Eso es lo que estaría asociado como a solucionar esa parte. Y luego el elevado a menos x es lo que debiese estar aquí. Entonces, el de coeficientes indeterminados consiste en analizar la forma que tiene nuestro f de x,
esto que tenemos acá como el resultado de la ecuación diferencial, y nosotros simplemente lo colocamos ahora, pero como dice el nombre, con coeficientes indeterminados. No sabemos cuánto vale el A0 y el A sub 1, que serían como los términos que representan acá como el polinomio que tenemos. ¿Ya? Entonces lo que tenemos que hacer ahora simplemente es que, como estamos asumiendo que esto es una ecuación particular, lo único que hacemos es esto, colocarlo dentro de nuestra ecuación particular. Entonces aquí primero consideramos a la solución particular, la derivamos, obtenemos otra solución y la volvemos a derivar. Ahora que tenemos esos tres valores, esta que es nuestra ecuación, con el y derivado dos veces, con el y derivado una vez y el y, se hace la sustitución. Entonces aquí fíjense, esto todo sería la sustitución de la y derivada dos veces, la sustitución del y derivado una vez y la sustitución del y. Y luego lo que hay que hacer es generar un arreglo de esto. ¿Ya? ¿Qué arreglo vamos a considerar? Vamos a juntar todos los términos para ver qué es lo que nos queda. Entonces, si nos fijamos acá, todo esto que nos quedó como coeficiente libre, que sería 4 a 0 más 4 a 1, va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es el coeficiente acá que tenemos dentro del x? Primero, entender de que el número que tenemos acá sería de la forma x elevado a menos x, es lo mismo que nosotros digamos un a0 más un a1 por x por e elevado a menos x. El a0 en este caso sería igual a ¿cuánto? Acá no hay término libre, por lo tanto esto se tendría que igualar a 0. Y eso es lo que hacen al principio, lo igualan a 0. En cambio, el a1, ¿cuánto vale? El a1 vale 1. Y eso se tiene que igualar a todo el coeficiente a1 que tiene aquí multiplicado en la x. En este caso, el a1 sería 4 a 1. 4 a 1, ¿cuánto vale? 1. Y dependiendo de eso, obtenemos las demás soluciones. Aquí el A1 nos daría un cuarto y de la misma forma el A sub 0 nos daría menos un cuarto. Entonces ahora que tenemos esas soluciones, nosotros ahora simplemente sustituimos y obtenemos nuestra primera ecuación particular. Ahí tendríamos un cuarto de x menos 1 elevado a menos x. Ahora el proceso lo vamos a repetir. ¿Pero para qué? Para la otra solución que teníamos, para el elevado a menos 3x. Recordemos acá que es lo que teníamos como soluciones en nuestra ecuación original, en nuestra EDO original, teníamos dos términos, el x por e elevado a menos x, y ahora vamos a repetir el proceso, pero para el e elevado a menos 3x. En eso consiste el principio de superposición, que separamos cada uno de los términos de la EDO para resolver como cada EDO particular por cada término por separado. Acá hay algo como un poco extraño, pero aquí, bueno, yo al principio me vi tentado como a decir, ya, aquí simplemente tenemos que colocar como solución, tenemos que colocar al e elevado a menos 3 ¿no? Como solución, y listo. Pero acá la colocan al e elevado a menos 3 pero lo multiplican por un x cuadrado. ¿Y por qué es que hacen eso? Acá, primero debiesen colocar solamente al e elevado a menos 3x, pero ¿por qué lo multiplican por el x cuadrado, Benja? Y ahí nos dice que el lambda menos 3 es una raíz de la ecuación característica que tenía multiplicidad algebraica 2. Entonces, si nos vamos al origen de la solución, cuando calculamos recién las soluciones particulares, perdón, las homogéneas, en esta parte, como solución homogénea al sistema, como la solución homogénea, nada que ver las particulares todavía, justo como solución homogénea habíamos obtenido que el lambda ya valía menos 3, y como solución ya habíamos tenido al elevado a menos 3x. Entonces, como era multiplicidad 2, el otro sería x elevado a menos 3, x, ¿ya? Pero ahora como solución particular volvimos a obtener el menos 3. Por lo tanto, ¿qué habría que hacer? Ahora ya no sería multiplicidad 2. O sea, ya tenemos listos estas dos soluciones con multiplicidad 2. Ya tenemos al e elevado a menos 3x y el x elevado a menos 3x. Ahora, como se vuelve a repetir esta solución, pero como solución particular, hay que hacer que esto sea linealmente independiente. Y para que sea linealmente independiente, tenemos que volver a multiplicarlo por otro x. O sea, primero la colocamos original, después la colocamos multiplicado por x, y este tercer valor tendríamos que necesariamente colocarlo con un x cuadrado, para que tenga una multiplicidad distinta a los anteriores.
¿Se entiende? Ya, mira, lo que quiero decir es que esta solución, que encontramos como solución particular, ya estaba considerada dentro de la solución homogénea, acá. Cuando nosotros calculamos la solución para la homogénea, ya estaba la solución del lambda igual a menos 3, y eso nos daría como solución el e elevado a menos 3x. Entonces, recordar un poco que todas estas dos nos dicen que las soluciones como que no se pueden repetir. Y si es que se repiten, tú tienes que irlas multiplicando por un valor x, para que de alguna forma no sea el mismo término que el otro. Entonces, este valor, que es el menos 3, como tenía multiplicidad 2, ya estaría considerando el e elevado a menos 3x, y el otro sería como el e elevado a menos 3x, pero se multiplicaría por x, porque recordemos, no pueden haber dos iguales. Cuando se repite, hay que agregarle un x. Y lo que yo te comento ahora es que como solución particular, justo volvimos a obtener lo mismo. También, el lambda igual a menos 3, ¿ya? En este caso el e elevado a menos 3x, es lo mismo que ya teníamos como solución de la homogénea. Ya estaba ese valor. Ya lo teníamos como e elevado a menos 3x. Lo teníamos también como x por e elevado a menos 3x. Entonces, el otro que nos queda, como la tercera vez que se repite, nosotros tendríamos que volver a anotar el número, pero ahora multiplicado por un x cuadrado. ¿Ya? Si se volviese a repetir de nuevo, sería por un x elevado al cubo. Y así. Cada vez que se repita, tú tienes que ir aumentando el grado del x que lo va multiplicando. Entonces, finalmente lo que hacen es sustituir esto dentro de la ecuación y van obteniendo cada una de las distintas soluciones. Fíjate, como se dan una solución particular, después la derivan, después la vuelven a derivar y sacan las tres partes de las tres derivadas. Entonces, ahora hacen la sustitución y finalmente, cuando hacen la sustitución acá, eh, empiezan a sacar los términos. ¿Ya? Eh, Acá les digo lo siguiente, que el a sub 2, perdón, les digo que 2a sub 0 tendría que ser igual a ¿cuánto? A 1. Por lo tanto, el a sub 0 valdría un medio. Y finalmente, teníamos la solución del primero y por principio de superposición se tiene que sumar con el segundo, que es lo que tenemos acá. Esa sería nuestra ecuación particular y como tenemos nuestra solución particular, ahora la general sería la solución de la homogénea más la particular. Entonces, todo esto que teníamos acá era la homogénea y todo esto que tenemos acá es la particular. Entonces, lo que yo te comentaba acá era que como ya estos valores del e elevado a 3x y el e elevado a 3x por x ya estaban, el otro necesariamente tenía que estar con el x cuadrado para que de esa forma no se repitan. ¿Ya? Cada vez que una solución se va como repitiendo, tenemos que irla multiplicando por x y elevando el grado de esa x. Ya, lo que viene después que es método de variación de parámetros. Este es el otro método. eh, ya, y este tiene que ver con hacer el gaussiano de la función. ¿Ya? Primero aquí nos vamos a dar un sistema fundamental de ecuaciones particulares, ¿ya? Que es lo que tendríamos acá. Y nos dice que aquí cada uno de estos c sub k se va a obtener a partir del gaussiano, dividiendo el gaussiano késimo partido por el gaussiano general. El gaussiano késimo dice que se obtiene a partir del gaussiano reemplazando la késima columna por puros ceros, ¿ya? Entonces acá nos estarían dando, por ejemplo, un ejemplo de esto en particular, cuando n es igual a 2, la solución va a estar dada por 2, que sería el C1, la integral del I2 partido al gaussiano, y el C2 va a ser por el I1 partido al gaussiano. Ahora, ¿qué es eso del I2 y el I1? ¿Qué hicieron acá simplemente? Este es el gaussiano, ¿ya? Si nosotros sacamos el gaussiano, daría algo así como la multiplicación cruzada, sería como el I1 multiplicado por la derivada del I2 menos la derivada del I1 por el I2. Y lo que yo comentaba acá es que, como nos decía aquí, el gaussiano késimo, lo único que tenemos que hacer es reemplazar la columna por puros ceros y un 1 al final. Eso es lo que se hace acá. El gaussiano 1 se sustituye en estos valores de la columna, ¿ya? Entonces, si hacemos aquí, ¿qué nos quedaría? Eso, 0, se elimina y nos quedaría menos 1 por el I2.
¿ya? En este caso, para el gaussiano 2, nos quedaría I1 multiplicado por 1, que sería solamente el I1, ¿ya? Y esos son los valores que coloca allí en la función. Por eso este valor es el que está colocando acá, con ese menos. Y este que tenemos acá en el I1 es el que coloca acá, correspondiente como a nuestro Wronskiano 2. El otro sería como correspondiente al Wronskiano 1. ¿Ya? Eh, bueno, aquí vamos a hacer la regla de Kramer. Bueno, es desarrollar en realidad el determinante. ¿Ya? Eh, bueno, y ahí tendríamos como es que se va calculando cada uno de ellos. ¿Ya? Está medio como complejo esto, pero aquí nos están dando un ejemplo de lo siguiente. Primero obtenemos las soluciones de este sistema, que sería la homogénea simplemente, y como nos da ahí las soluciones que vendrían siendo de la homogénea, tendríamos como al coseno y al seno. ¿Ya? Eso siempre que nos dé como una parte imaginaria, como ya veníamos viendo. Ahora, para obtener lo que sería como las soluciones particulares, nosotros ¿qué tendríamos que hacer? Recordemos la fórmula. La fórmula aquí nos está diciendo que tendríamos que colocar acá, esto. El I2 multiplicado por el Wronskiano dividido por qué? Por el fx. Y el f de x, ¿qué vendría siendo dentro de la función? Como lo que tendremos al final de la solución. ¿Ya? Entonces en esta parte, bueno, tendríamos que ir como multiplicando. ¿Ya? El I1 y el I2. ¿Ya? Vamos sustituyendo entonces. El I1 y el I2 vendrían siendo esto que tenemos acá, como el seno y el coseno, las soluciones que tenemos acá. Las derivamos cada una, obtenemos la segunda fila, la segunda sí, fila, y fíjate que aquí el Wronskiano quedó justo coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. O sea, el Wronskiano de inmediato vale 1, es como casi que si se eliminara, ¿ya? Y finalmente, lo que tendríamos que hacer sería como integrar esto, ¿ya? Eh, para integrar esto igual quedaría medio feo, pero es lo que habría que hacer, ¿no? Primero, recordar aquí que el I1 vendría siendo como nuestro coseno y el I2 vendría siendo como nuestro seno. Por eso aquí me queda menos 2y por cotangente, entonces ahora la y esta vendría siendo como el seno, ¿ya? Bueno, acá al desarrollar esto, ¿cuánto le queda? Eh, Seno partido por cotangente, cotangente es, acá tenemos, coseno partido seno. Por lo tanto, aquí el seno se va con el seno y nos queda simplemente la integral de coseno. Eso nos daría seno, pero como tenía el menos delante, tenemos que dejarlo ahí, ¿no? Y para el otro, lo mismo, pero en este caso nos queda algo más feo, así como coseno cuadrado partido seno. Entonces aquí lo que hace es transformar todo a seno, le quedó algo de esta forma, bueno, y aquí se desarrolla esa integral feísima que nos quería eso. Ahí la hace rápido, pero en realidad debiésemos hacer como un proceso más o menos largo. Entonces esto sería el C2. Por lo tanto, la solución particular sería la primera que nos dio, esto de aquí, más la que tenemos acá, ¿ya? Y lo que hizo aquí fue al final factorizar por el seno, ambos estaban multiplicados por seno, ¿ya? Y junto a los términos, ¿ya? En este caso lo que pasó es que uno de estos cosenos se le fue con este, ¿o no? Sí, se le fue con ese. Pero aquí le quedó seno por coseno positivo y aquí era negativo, esos dos se eliminaron. Entonces solamente le quedó esto como el seno por esta parte. Ahí tendría como la solución particular. Y finalmente, la solución particular se le tiene que sumar a la homogénea y nos quedaría. Ya, eso fue lo que habíamos visto hasta la clase anterior. ¿Ya? ¿Te acordáis algo de esto?